¿cómo te va? Desde el Ministerio Tu Palabra y Radia Luz te damos la bienvenida y como siempre te decimos dejar tu comentario debajo de cada video o si así lo deseas dejar algún tema que te interese y quieras que estemos tratando. En este video vamos a hablar un poco de los milagros. Hay gente que es muy reacia a esto, dice que los milagros no existen, que las cosas suceden porque tienen que suceder, otros creen a medias y gracias a Dios hay muchos que sí creen que los milagros existen. Y vamos a tomar un tema que está en un pasaje, mejor dicho, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 11 al 19, donde Jesús allí realiza un milagro con varias personas. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 11 en adelante, yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué importante lo que pasó aquí en este lugar, ¿no es cierto? Personas con una enfermedad que son terminales, enfermedades que no tenían cura para la época, y Dios hace un milagro sobrenatural sobre ellos. Se llama milagro a un evento atribuido a la intervención divina. O sea, un milagro es cuando acontece algo que el hombre no lo realiza. Por ejemplo, estas personas fueron sanadas y no fue por medio de una medicación ni por medio de un tratamiento médico. Si vamos al diccionario, directamente la palabra milagro la tiene referida como hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. O sea, solo Dios puede hacer un milagro, aunque puede haber muchos milagreros por ahí dando vueltas, porque el don de la sanidad, por ejemplo, existe. Y hay personas que oran, imponen manos o hacen unción de aceite y la persona se sana de una enfermedad terminal. Y muchas veces pensamos, nuestro ego nos trabaja mal y pensamos que somos nosotros los milagreros y no que fue Dios el que lo hizo. Vamos a ver dos cosas muy importantes sobre los milagros en este pasaje de Lucas que hemos estado leyendo. En primer lugar, ¿cuál es el origen de los milagros? Un milagro comienza cuando hay una necesidad. Si no hay una necesidad, no va a existir el milagro. Aquí había 10 personas que tenían una enfermedad que era muy brava, o sea, muy contagiosa. Entonces, en esa época había leprosarios. ¿Y qué pasaba? A estas personas las ponían en esos leprosarios y eran descartadas de lo que era el pueblo o el lugar donde vivieran, ¿no es cierto? Eran personas descartadas por la sociedad, no servían para nada. Por eso un milagro comienza cuando hay una necesidad. Mientras yo pueda realizar lo que estoy necesitando, pueda conseguir con mis medios, mi capacidad, mis conocimientos, lo que yo estoy necesitando, el milagro no va a existir, porque yo lo puedo hacer. Por eso Dios hace lo que es imposible, ¿no es cierto? En el versículo 12 de este
capítulo de Lucas, vemos que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, gente con necesidad. No es que le fueron a pedir algo livianito, mirá, me gustaría tener un caballo mejor, un burro mejor que los había en esa época. No, fueron a pedirle por su sanidad, por su situación, que era terrible, ¿no es cierto? El milagro también ocurre cuando aquello que necesitamos humanamente es imposible de resolver. O sea, ya hemos tocado todas las puertas, ya hemos ido al médico si es una enfermedad, el médico nos ha dado un diagnóstico, nos ha dicho que es irreversible, que no tiene cura, que vamos a tener que vivir de por vida con tal situación o tal enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya humanamente no hay nada que hacer, ahí es donde aparece el milagro, porque nosotros ya no podemos hacer nada. El milagro ocurre cuando renunciamos a luchar con nuestras propias fuerzas. A veces hacemos demasiado esfuerzo. No, yo lo voy a lograr, no, yo voy a poder, voy a hacer el último intento, y llegamos a un agotamiento, a una depresión que es terrible, ¿no es cierto? Entonces el milagro ocurre cuando renunciamos y decimos, Señor, ya estoy a tus pies, como hicieron estos hombres. Quizás habrán ido a ver a muchísimos médicos y no tuvieron solución. Y años sufriendo esta enfermedad, quizás no lo dice el pasaje, ¿no es cierto? Entonces ya se cansaron por sus propias fuerzas y ¿qué hicieron? Fueron al Señor. Versículo 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, vos sos el último recurso que tenemos. El milagro también ocurre cuando reconocemos y nos rendimos a un poder superior, el de Dios. ¿No es cierto? El milagro ocurre cuando yo reconozco que Dios hace milagros. Reconozco que Él tiene toda la soberanía, todo el poder sobre la tierra y sobre nosotros. ¿No es cierto? Y me rindo a ese poder superior. Digo, Señor, acá estoy a tus pies. Ten misericordia de mí, como dijeron los leprosos. Y ahí aparece el milagro. Entonces, ahora vamos a ver el segundo punto, que es la fe en Dios. El origen de los milagros. Si yo no tengo fe, no van a ocurrir milagros. Yo no te quiero desilusionar, pero hay gente que se pone a orar y dice, el médico me ha dicho que tengo tal problema y lo voy a poner en manos de Dios, quizás pueda obrar por mí. No, puede haber dudas. Y voy a orar, total, es el último recurso que me queda. No, si no hay fe, no va a haber milagros. Nosotros leemos toda la Biblia de tapa a tapa. Todos los acontecimientos sobrenaturales que hubo fueron porque hubo fe. Cuando Dios abrió el mar con Moisés, cuando David vence a Goliat, siempre hubo fe, ¿no es cierto? Dios es el autor de los milagros, tenemos que tener fe en Él. Versículo 14 dice que el Señor, cuando los vio a los 10 leprosos, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Él es el autor de los milagros y lo hace a la forma que Él le place. Dios es quien nos guía en el paso a paso de un milagro, porque hay pasos en un milagro, hay tiempos que esperar, Dios se mueve con sus tiempos y no con nuestros tiempos, en sus momentos, con las personas que sean necesarias, ¿no es cierto? Dice que Jesús le dijo, y mostrarlos a los sacerdotes. ¿A vos te imaginás que si vos estás con una enfermedad como estaban estos leprosos, y vos vas y pedís al Señor y el Señor te dice, andate a mostrar a tal persona? Pero si yo quiero sanarme, ¿cómo voy a ir a mostrarme a tal persona? Pero ellos fueron obedientes y cuando se fueron a mostrar a esos sacerdotes, fueron sanados en el camino. El milagro se produce en nuestras vidas cuando damos pasos de fe. No pasos humanos, no ideas humanas, cuando damos pasos de fe. El versículo 14 dice que aconteció que cuando ellos iban, hicieron caso, se pararon en la voluntad de Dios. Dios le dijo, id y mostrarse a los sacerdotes, porque Jesús ya sabía que cuando se mostraban a los sacerdotes iban a ser sanos, y los sacerdotes iban a quedar sorprendidos de ver ese milagro. Ahí estaba la cuestión.
Y dice que fueron limpiados porque obedecieron. Tenés que tomar pasos de fe para que haya milagros en tu vida. Los milagros de Dios no se sujetan a la lógica humana. Dios le dice, Jesús, vos viste que hay un montón de pasajes que toca y sana. La mujer tocó el manto y fue sanada de su flujo de sangre. Él tocó los ojos del ciego y el ciego vio, por ejemplo. Pero acá no hizo eso. Él dijo, vayan y vean a tal persona. Él se mueve porque no hay lógica humana en los milagros. Dios puede hacer el milagro de cualquier forma. Entendelo esto, porque Él no es lógico. Él es ilógico y se mueve de una forma ilógica que nosotros no entendemos. Prepararnos para un milagro demanda creer en un poder sobrenatural, inexplicable, como dijimos lo que decía el diccionario de los milagros, ¿no es cierto? Para prepararnos que haya un verdadero milagro en nuestra vida, tenemos que creer que hay un poder sobrenatural. El médico ya me dio el diagnóstico, ya me diagnosticó que esta enfermedad la voy a llevar de por vida en mi vida. Entonces yo voy a lo sobrenatural, a lo que sobrepasa lo que dijo el médico, a lo que sobrepasa lo que dice un diagnóstico, a algo inexplicable. Ese es el milagro. Como conclusión, el Dios en quien hemos creído es un Dios de poder y es un Dios de milagros. Nosotros no estamos situados delante de un Dios de madera, de metal, algo que no existe. No estamos en el que dice la Biblia que Él es sobrenatural, es omnipresente, omnipotente, tiene todo el poder en su mano. Nosotros estamos delante de un Dios de poder. Ponete esto en tu mente. No estás delante de un Dios en miniatura, nosotros somos la miniatura. Él es el sobrenatural. Muchas veces, lamentablemente, estamos en situaciones críticas. Nadie puede estar exento de esto. Todos tendremos situaciones críticas. Y aún sabiendo que Dios tiene la solución de ese problema o lo que fuere que tengamos, buscamos otras alternativas. Es increíble que nosotros, sabiendo que hay un Dios que hace milagros, que si oramos, Él responde, que para Él no hay nada que sea imposible, como dice su palabra, y aún así buscamos otras alternativas. Buscamos a otras personas que nos solucionen los problemas, buscamos en cosas humanas, en cosas que están en este mundo, para ver si solucionamos nuestros problemas. Deja de buscar alternativas. Tu poder de milagro está en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace el milagro. No busques más alternativas. Este 2024 que está por comenzar tiene que ser un año de victoria, tiene que ser un año de milagros para tu vida. Tienen que producirse milagros sobrenaturales en tu vida, porque vos sos un hijo o una hija de Dios, vos has creído en el Dios verdadero. Espero que con este video te haya animado a creer que los milagros sí existen. Y en cualquier época y en cualquier circunstancia, aún las que están en situación límite, Él responde siempre. Que Dios te bendiga muy, pero muy ricamente.